Muy buenos días, muy buenas tardes. La Federación Teosófica, hoy domingo 6, recibe en esta mañana a la hermana Yasmín Salazar Ortiz. Vamos a empezar como siempre con nuestra invocación. Vamos a recoger nuestros pensamientos. Vamos a permanecer en silencio, dedicando estos minutos a la paz mundial. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por lo tanto uno con todos los demás. Gracias. Muy bien. Gracias, Magali. Bien, nos da mucho gusto tener a Yasmín entre este programa, el programa de la Federación Teosófica Interamericana para los domingos. Yasmín es miembro de la Logia Aura de la Ciudad de México, entusiasta, muy entregada al trabajo, y es miembro desde el 2020, aunque fue simpatizante desde el 2019. Cierta parte de su profesión, ella es ginecóloga y especializada en endoscopía ginecológica y displasias, y eso le llevó también en parte a apoyar un tiempo a la OTS de México para rescatistas de animales. Podemos hablar de otras actividades que ella pudiera hacer, que hace por su entusiasmo y su entrega al estudio teosófico, pero siento que la presentación que va a hacer va a hablar más de ella que la descripción de muchas de sus actividades. Vamos a comenzar. El tema es salud física y espiritual de la mujer. Salud en la mujer. La definición, esta es información que nos da la OMS. Y nos dice la OMS que la salud de las mujeres se refiere a la rama de la medicina que se enfoca en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades y padecimientos que afectan el bienestar físico y emocional de la mujer. Y nos agrega que salud en general es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí yo lo relaciono con la parte de la teosofía, en donde no solamente el cuerpo físico es el que debe estar bien, sino también ese cuerpo mental, y la parte social, esas relaciones interpersonales, esta parte del cuerpo emocional. Y nos dice que el goce máximo del grado máximo de salud que se pueda lograr es un derecho fundamental de todo ser humano, sin importar raza, religión, ideología política, condición económica o social. Etimológicamente, salud viene del latín salus, que se remite al adjetivo latín salvus, que significa entero, intacto. Esta es una definición que yo encontré en el libro de Jeffrey Hudson, de la salud y la vida espiritual. Él nos dice algo muy similar. Nos dice, por salud queremos significar aquel estado en el cual los tres procesos fundamentales de la naturaleza, absorción, asimilación y eliminación, operan en el individuo plenamente en perfecta armonía y equilibrio.
nos agrega, la vida es asequible en abundancia en todos los planos. La naturaleza dispone que fluya a través nuestro, manteniéndonos en perfecta salud en cada uno de los vehículos de acuerdo a nuestra posición en la evolución. O sea, él también nos habla que es esta parte de equilibrio o estado de salud en cada uno de nuestros vehículos, y nos hace un comentario muy importante, que nosotros tenemos todas las herramientas en la naturaleza para poder hacerlo, para poder estar en un perfecto estado de salud. De ser aceptado, debe ser para el aspirante a la vida espiritual de enorme importancia gozar de una perfecta salud. Internándonos un poco más, y hace como pregunta, ¿no podríamos decir que es un deber, su primordial deber, mantenerse en un estado de salud perfecto hasta donde su karma y su constitución se lo permita, cuidar de que no haya nada en su vida que le impida lograr este ideal? Entonces, habrá cosas que no podamos evitar por la parte del karma, que esto incluye esta parte de la constitución. Entiendo que son aquellas personas que ya nacen con algún problema, hay personas que nacen sin brazos, que nacen sin piernas, con alguna malformación, pero bueno, a pesar de esta parte kármica que ya traemos de otras vidas, podemos aún así estar en perfecta armonía en estos vehículos inferiores. Dice, quizás pueda considerarse el factor psicológico el más importante desde este punto de vista, o sea, el cuerpo emocional. Debe haber la mayor armonía posible entre el ideal interno guardado como reliquia en el ego, con mayúscula, y su expresión externa a través de la mente, emoción y acción en el plano físico. O sea, que conforme vamos evolucionando, conforme vamos viviendo experiencias en cada reencarnación, vamos a ir como teniendo un equilibrio, una armonía de nuestro verdadero ser, de aquello que venimos verdaderamente a hacer en cada una de estas reencarnaciones, en esa evolución que tenemos. La carencia de armonía entre nuestros ideales y nuestras acciones da por resultado una fricción que obstaculiza el fluir de la vida divina a través de los vehículos, causando obstrucciones en los cuerpos mental, emocional y físico, produciendo enfermedad y dolor. O sea, mientras no encontremos ese verdadero propósito de vida, para qué estamos en estas reencarnaciones, en esta tierra, pues vamos a tener obstáculos que se van a manifestar como enfermedades físicas, mentales, emocionales. Aquí tenemos la definición etimológica de enfermedad. Y dice, la palabra enfermedad viene del latín infimitas atis, formada a su vez por el prefijo latín in, que significa negación. El lexema latino firm, del adjetivo firmus, fuerte, y el sufijo latino itat, abstracción o cualidad, que yo lo interpreto como una fuerte negación de nuestras cualidades o de nuestra cualidad. Esa es la definición etimológica. Swami Vivekananda nos dice, o nos habla de enfermedad, y dice, el cuerpo es el barco que nos transporta a la orilla del océano de la vida. Se ha de cuidar el cuerpo. La persona que enfermiza o de salud quebrantada no puede ser yogi. Enfermedad, pereza mental, duda, falta de entusiasmo, apego a los goces sensuales, falsa percepción, fracaso en la concentración y caída del estado, una vez obtenido, son obstáculos, son obstruyentes perturbaciones. Entonces nos habla que este cuerpo físico, este vehículo físico, aunque a veces le damos poca importancia porque es nuestro vehículo pues el más denso, es el que nos va a llevar a vivir todas esas experiencias que requerimos para nuestra evolución. Entonces debemos de cuidarlo. Krishnamurti, en el libro El arte de vivir, nos dice, estamos interesados no solo en el cultivo de la mente y en el despertar de la sensibilidad emocional, sino también en un cabal desarrollo físico. Y a esto debemos dedicar una atención considerable,
porque si el cuerpo no es sano, vital, distorsionará inevitablemente el pensamiento y contribuirá a la insensibilidad. Esto es tan obvio que no necesitamos examinarlo en detalle. Es necesario que el cuerpo goce de una excelente salud, que se le proporcione una clase apropiada de alimentación y duerma lo suficiente. Si los sentidos no están alerta, el cuerpo impedirá el desarrollo total del ser humano. Para tener gracia en los movimientos y un control bien equilibrado de los músculos, tiene que haber diversas formas de ejercicio, como la danza y los juegos. Un cuerpo que no se conserva limpio, que es descuidado y no se mantiene en una postura correcta, no conduce a la sensibilidad de la mente y a las emociones. Y aquí puse una imagen de Krishnamurti, que yo siempre que lo he visto impecable en la parte de su persona física. Y esto, bueno, nos habla, o yo lo entiendo como esta parte hermética de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Entonces, él siempre se presentó de manera impecable, muy sano, hacia yoga, bueno, toda la historia que ya conocen más que yo de Krishnamurti. Él también nos dice que el cuerpo es el instrumento de la mente, pero el cuerpo, las emociones y la mente componen el ser humano total. A menos que vivan armónicamente, el conflicto será inevitable. Leadbeater, en el libro de El hombre visible e invisible, nos habla también sobre esto y nos dice, en un hombre que esté en perfecto estado de salud, el vaso funciona activamente, la fuerza vital se especializa por completo e irradia al externo de todas direcciones. Por consiguiente, una persona que se encuentra en este estado no solamente es capaz por el uso de sus pases magnéticos o sin ellos, de ceder intencionadamente una parte de su fluido a otra persona, sino que vierte sin cesar, aunque inconscientemente, el vigor y la vitalidad en todos aquellos que se aproximan. Ya sabemos que existe el chakra esplénico, donde llega por esta parte, por este chakra, nuestra fuerza pránica, nuestra fuerza vital. Y él nos dice que cuando nos encontramos en perfecto estado de salud, no solamente yo me voy a encontrar en perfecto estado de salud, sino que lo voy a compartir de manera inconsciente o inconsciente, pero yo voy a compartirle a aquellos que estén a mi alrededor de esta vitalidad. Y por otro lado, un hombre a quien una enfermedad u otro motivo cualquiera le impide especializar para su uso una cantidad suficiente de fuerza vital del mundo, obra algunas veces, aunque también inconscientemente, a manera de una esponja y absorbe el flujo ya especializado de todo ser sensitivo que tenga la desgracia de encontrarse cerca de él. Este obtiene temporalmente semejante facultad, causando bastante a menudo un serio perjuicio en su víctima. De la misma manera, si yo me encuentro enfermo, esa fuerza vital que llega a través de mi chakra esplénico, pues no la voy a absorber de manera suficiente o en su totalidad por esta obstrucción que me genera esta enfermedad. Y de la misma manera, cuando una persona enferma se encuentra alrededor de otras personas que son sensibles, pues van a absorber esta vitalidad de esas personas. Y nos pone algunos ejemplos. Dice que cuando vamos a visitar a alguna persona y saliendo de ir a visitar a esa persona, salimos todos cansados, dice, con una laxitud semejante a menudo a la que sentían en aquellas sesiones espiritistas en las que no tenían cuidado y se absorbía esa fuerza vital. Leadbeater nos continúa diciendo, esta radiación produce un efecto sorprendente en lo que llamamos la parte puramente física del aura humana. Es un hecho bien conocido que partículas sutiles de manera densa de orden físico son desechadas constantemente fuera del cuerpo, ya sea por transpiración insensible o bien por otros medios, y es lo que va a formar el aura humana, o se le llama también, o él la llama también como el aura de salud. Dice que un clarividente va a ver esta aura como una ligera niebla gris.
El conjunto de estas partículas, que en muchos casos no son otra cosa que diminutos cristales que afectan, por consiguiente se manifiestan como formas geométricas. Entre las más frecuentes se encuentran cubos de cloruro de sodio y sal. Esta parte puramente física es llamada el aura de salud. Y nos dice, esta aura es ligeramente azulada, casi incolora, y parece extraída, es decir, estriada, es decir, llena, o más exactamente, está compuesta en una infinidad de líneas rectas que irradian igualmente en todas direcciones. Puse esta imagen porque es la que yo me imagino con lo que nos está comentando. Y salen de los poros del cuerpo humano. Tal es, a lo menos, el estado normal de estas líneas cuando el cuerpo está en perfecta salud. En este estado son regulares y tan completamente paralelas como les permite su radiación, como en la imagen que vemos. Pero en casos de enfermedad se produce inmediatamente un cambio. Estas líneas que se encontraban en paralelismo están en desorden en estas personas que se encuentran en enfermedad o cuando nos encontramos en enfermedad. Y él nos dice que se puede ver como unos pétalos de una flor marchita. Es conveniente fijarse bien en este curioso aspecto. Al emitir el cuerpo sano una constante radiación de fuerza vital, produce en el aura de salud la rigidez y el paralelismo de las líneas. Tan pronto como cesa esta radiación, las líneas se hacen irregulares y confusas. Una vez el paciente se restablece, se reorganizan gradualmente la radiación normal de esta energía y las líneas del aura toman de nuevo el orden regular. En tanto que las líneas son firmes y rectas y la fuerza irradia de ellas de una manera continua, parece estar el cuerpo casi por completo al abrigo de las influencias físicas insanas, como por ejemplo los gérmenes de enfermedades. Estos gérmenes son repelidos por las proyecciones de la fuerza vital. O sea que cuando nos encontramos en este estado de salud perfecto y estas líneas se encuentran en su paralelismo, ordenadas, organizadas, son como un escudo protector que van a impedir que algunos gérmenes ingresen a nuestro organismo. Y cuando están en desorden, cuando estamos con algún tipo de enfermedad y están desorganizadas, bueno, es como una puerta abierta que vamos a permitir que entren estos gérmenes, estos patógenos a nuestro organismo. Continúa, más este sistema de defensas es muy importante y es relativamente fácil, nos dice que no es tan complicado mantenerlo. Para los agentes morbosos, bueno, y es fácil para los agentes morbosos mantenerlo y entrar en el organismo cuando por una causa cualquiera, ya sea por debilidad, por herida o lesión, por un trabajo excesivo o por extremado abatimiento moral, o bien por los excesos de una vida irregular, es necesaria una cantidad extraordinaria de vitalidad para reparar el daño o las pérdidas sufridas por el cuerpo, puesto que hay una notable disminución en la energía de las radiaciones. O sea, si llevamos una vida desordenada, fumamos, tomamos, no dormimos a las horas, pues esa energía vital no va a ser suficiente para mantener en armonía estas líneas de protección y vamos a estar expuestos. Es útil mencionar aquí la posibilidad que hay de tener por medio de un esfuerzo de voluntad. Nosotros, haciendo un esfuerzo de voluntad, podemos mantener estas radiaciones ordenadas, paralelas, como una especie de escudo, nos dice él, o de capa absolutamente impenetrable para esos gérmenes. Y si hacemos un esfuerzo todavía mayor, puede hacerlo igualmente impenetrable para las influencias elementales del plano astral. Y esto tan largo tiempo como persista el esfuerzo volitivo. Este es el chakra esplénico que viene en el libro de Leadbeater de los chakras, y ahí nos hace un comentario que dice: cuéntase que el señor Buda dijo una vez que el primer paso en el camino del nirvana es la perfecta salud física.
Y seguramente el mejor medio de lograrlo es el que el señor Buda señaló en el noble octuple sendero. Annie Besant nos dice en el libro El hombre y los cuerpos: tenemos que detenernos bastante y considerar la constitución del cuerpo para poder comprender el modo que debemos considerarlo, purificarlo y educarlo. El hombre tiene limitada su expresión en el plano físico por la aptitud de su instrumento físico, y este es sensible a las influencias de los agentes físicos, como ya nos comentaba Leadbeater. Esto puede perjudicarnos, pero pueden igualmente beneficiarlos. Consideración que, como vemos, es de importancia vital para nosotros. Estos sistemas nerviosos, como todas las partes del cerebro, están constituidos por células, cuerpos pequeños definidos, con paredes que encierran un contenido, visibles con el microscopio y modificadas con arreglo a sus diversas funciones. Las células están a su vez constituidas de pequeñas moléculas, a estas de átomos, los átomos de la química, cada uno de los cuales es, según esta, la partícula última e indivisible en el cuerpo simple. Y nos sigue diciendo Annie Besant: algunos microorganismos que nos vienen de afuera hacen estragos en nuestro cuerpo con las enfermedades, pero otros microorganismos promueven la salud. Nosotros sabemos que tenemos una flora, se le llama flora normal, en el intestino, en la vagina, en la piel, que son patógenos que de manera natural viven en nuestro organismo y nos ayudan como una barrera de defensas a eliminar, son como nuestros guardianes para que si llega un patógeno externo no permita que se desarrolle. Y de este modo, estas vestiduras nuestras están constantemente cambiando sus materiales, que se allegan y duran por cierto tiempo y luego se marchan a formar parte de otros cuerpos. Un cambio y combinación constante. Ahora bien, la gran mayoría de la humanidad poco o nada sabe de estos hechos, y sin embargo, de ellos depende la posibilidad de la purificación del cuerpo denso, convirtiéndolo en un vehículo más propio para habitación del hombre. La persona vulgar deja que su cuerpo se forme de cualquier modo con los materiales de que se surte, sin considerar su naturaleza, sin cuidarse de otra cosa, sino de que le gusten y de que le sean conformes a sus deseos. Y para nada tienen en cuenta que sean o no a propósito para la construcción de una morada pura y noble para el yo, para el verdadero ser que siempre sobrevive. Esto no ejerce intervención alguna en estas partículas a medida que van y vienen. No las escoge, o sea, la persona que desconoce completo de esto no rechaza ninguna partícula, sino que deja que construya su cuerpo físico de todo. Nos pone un ejemplo como un albañil negligente que aprovecha cualquier material de desperdicio para construir su casa. Madera podrida, cieno, virutas, arena, clavos oxidados, o sea, todo lo que pase, venga para acá. No hacemos distinción. Así el hombre vulgar es para el cuerpo el más abandonado constructor. La purificación del cuerpo grosero consiste, pues, en un procedimiento de selección deliberada de las partículas que lo componen. O sea, nosotros podemos elegir de qué partículas groseras, de enfermedad, de lo que sea, como ya comentamos, o de qué partículas va a estar constituido mi organismo, partículas sanas, partículas enfermas. El hombre debe de ingerir como alimento los constituyentes más puros que pueda obtener, rechazando lo no impuro y lo grosero. Sabiendo que las partículas de las que se ha formado en los días de vida descuidado van a desaparecer, o sea, no importa que me dé cuenta apenas que mi cuerpo está constituido de todo tipo de partículas, sabiendo que cada 7 años
todas mis células se van a cambiar. Entonces yo puedo empezar a promover este cambio. Si bien es dado aperturar este proceso considerablemente, debe resolver que no entran más en su constitución partículas impuras. A medida que aumenta los constituyentes puros, organiza un ejército de defensa. O sea, no es tampoco que lo hagamos solos, ya que empecemos a darnos cuenta y a procurar cuidarnos en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, en nuestra vida emocional, en no ser expuestos a sentimientos de ira, de enojo, de violencia. Bueno, vamos a hacer que esas partículas puras empiecen a formar una defensa y eliminar aquellas impuras, aquellas que no necesitamos. Si usamos un poquito de voluntad, dice, bueno, vamos a aumentar todavía esto. Cuando un hombre se resuelve de este modo a purificar su cuerpo y convertirlo en un instrumento de acuerdo a la obra del yo, de nuestro verdadero ser, da el primer paso hacia la práctica del yoguismo. Paso que tiene que dar, y aquí nos es muy clara, en esta o en otra vida, o sea, en alguna vida lo tenemos que hacer. Antes de formular seguramente la pregunta, ¿cómo he de aprender a comprobar por mí mismo las verdades de la teosofía? Toda comprobación de hechos suprasensibles depende del completo dominio del cuerpo físico. Esta comprobación tiene que hacerse, pero es imposible mientras el hombre se halle fuertemente encadenado en la prisión del cuerpo y mientras el cuerpo sea impuro. Ciertamente, ninguna clase de cuidado que se tenga en el cuerpo físico dará por sí solo al hombre la vida espiritual, eso lo sabemos. Pero nos dice, y esto me pareció muy interesante, ¿por qué se ha de aumentar la dificultad con un cuerpo impuro? Si de por sí el camino es difícil, las reencarnaciones son muchísimas. ¿Por qué hemos de consentir en nuestros poderes grandes o pequeños que se vean estorbados, empequeñecidos y estropeados en sus tentativas de manifestación por mediar un instrumento que es imperfecto sin necesidad? O sea, ¿para qué nos ponemos obstáculos o una piedra más en el zapato si de por sí esta parte de la evolución ya es de cierta manera compleja? Vamos a hablar ahora de mujer. El tema es salud física y espiritual en la mujer. En la mujer, porque pues soy ginecóloga, soy mujer y es a lo que me dedico, entonces por eso escogí este tema. Y la definición etimológica de mujer es: en el caso de la mujer, esta palabra se asocia con el término latín mulier, y se relaciona en algunos textos con el adjetivo mollis, que significa blando o aguado, y cuya raíz encontramos en otras palabras como mullido y molusco. O sea que desde la definición etimológica ya viene una definición de la mujer como algo blando, algo aguado, algo frágil, algo débil. Puse aquí la definición de hombre y mujer. Hombre proviene del latín homo, homonis. El término deriva a su vez de homine, el ser humano, por lo que la palabra aquí no es sexuada, sino genérica. Pero también homonis, nos lleva a humus, la tierra, el polvo, el barro, que demuestra el carácter finito del hombre, ser humano. Humus tiene su cuota en la palabra humildad. Desde mi perspectiva, es una perspectiva particular, pues entraría la definición de nosotras también en hombre, porque está hablando de ese ser humano que viene de la tierra, del polvo, del barro, etcétera. Pero no, la sociedad nos ha puesto la definición de mujer como algo blando. Y esto, bueno, lo sabemos desde siempre. Y Annie Besant, pues era una mujer que conocía, como sabemos, todo esto, y siempre o mucho tiempo trabajó para los derechos de la mujer. En la India trabajó de manera incansable por la elevación de la mujer y abogó con insistencia por el cambio radical en las condiciones sociales, aunque nunca deseó modificar alguna.
en el temperamento de la mujer india, que consideraba como una de las más espirituales del mundo. O sea, Annie Besant quería que se quitara ese estigma de que somos débiles, de que se nos hace a un lado, de que se ve menos a la mujer. La quería elevar, más no cambiar. O sea, la mujer así como es, porque claro que tenemos diferencias con el hombre, es perfecta, igual que el hombre. Solo que no queremos esa o no quería esa desigualdad. En la doctrina secreta, en el tomo 1, aquí encontré este párrafo que dice: ningún sistema religioso exotérico ha adoptado jamás un creador femenino. Así es que la mujer ha sido considerada y tratada desde el principio mismo de las religiones populares como inferior al hombre. Tan solo en China y en Egipto es donde Kuan Yin e Isis eran consideradas a la par como los dioses masculinos, o sea, ahí sí no había esta distinción. El esoterismo hace caso omiso de los dos sexos. Su deidad más elevada carece de sexo y de forma. No es ni padre ni madre, y sus primeros seres manifestados, tanto celestiales como terrestres, se convierten en andróginos solo gradualmente, separándose por fin en dos distintos sexos. En el libro de Taimni, del hombre, Dios y el universo, nos dice: Shamkara, Purusha, Sarve, Striyam, Sarva, Maheshvari. No sé hablar sánscrito, pero espero no haberlo dicho tan mal. Dice máxima sánscrita que traducida literalmente expresa: todos los hombres son expresiones de Shamkara, Shiva, y todas las mujeres son expresiones de Maheshvari, Shakti. La diferenciación entre el hombre y la mujer, que la máxima arriba citada expone, incrementa su significado y su utilidad. Si bien el alma humana carece de sexo, el hecho de estar revestida de un cuerpo masculino o femenino origina diferencias. O sea, claro que somos diferentes en este cuerpo en el que reencarnamos, en este vehículo. En la expresión del alma a través de la personalidad. Todos sabemos que existen diferencias naturales en las actitudes, expresiones y funciones del hombre y la mujer. En un análisis más ajustado, se encontrará que estas diferencias están relacionadas con el hecho de que los hombres son la expresión temporaria del principio positivo de la naturaleza y las mujeres lo son del principio negativo. También este hecho es el que cuenta en la sutil polaridad que existe entre el hombre y la mujer y que encuentra su más cruda y obvia expresión en el dominio del sexo. Esto nos dice la OMS. La salud de la mujer y de las niñas está influenciada por el sexo, el género y otras determinantes sociales. O sea, nuestra salud no solo es por ser mujer, físicamente, genotípicamente o genéticamente, sino también por el género, que son aquellas condiciones que de acuerdo a la sociedad, a las creencias que en la sociedad que vivimos, pues se van a generar. Y otras determinantes sociales. Las mujeres, esto es algo muy importante, vivimos más. El promedio de vida de la mujer es de 74.2 años y para el hombre de 69.8 años. Sin embargo, la morbilidad es más elevada en las mujeres, que, claro, utilizan más los servicios de salud que los hombres y sobre todo para salud reproductiva. Y nos dice, los hombres mueren de sus enfermedades, mientras las mujeres tienen que vivir con las suyas. O sea, nosotras vivimos más, pero tenemos más enfermedades, vivimos enfermas, enfermándonos. Y los hombres viven menos, pero no se enferman tanto. Entonces aquí nos habla de la paradoja de la mortalidad. Las mujeres viven más y mejor. En casi todas las sociedades, no importa la sociedad económica, no importa, siempre o en casi todas las sociedades la mujer es más longeva. Sin embargo, esta se enferma más, como ya comentábamos, y esta es la paradoja de la mortalidad. La paradoja radica en que
Esa ventaja de supervivencia, esa ventaja que podría suponer vivir más años, no equivale a una mejor salud. Por el contrario, las mujeres padecen con más frecuencia enfermedades agudas y trastornos crónicos no mortales y sufren niveles más altos de discapacidad, en contraste con los hombres, que sufren más enfermedades potenciales mortales que causan más muerte prematura. Yo esto lo asocio o haciendo una meditación, bueno, interpreto que es esta parte de las experiencias que nos tocó vivir. Bueno, siendo mujeres, tenemos que vivir por algún grado de lo que hemos hecho en vidas pasadas por el karma, pues más experiencias con respecto a la enfermedad que los que reencarnan en hombres. Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor número de defunciones, o sea, nuestro corazón es el que más se daña, morimos más por problemas cardíacos. El cáncer en la mujer es frecuente en el cuello de la matriz, en el cérvix y en la mama. Actualmente el de mama es más frecuente. Pero no solo esto, la depresión también en nuestro cuerpo emocional, las mujeres somos más afectadas. Las mujeres presentan una depresión en un 5.1% de la población y los hombres en un 3.6%. Parece poquito, pero si lo vemos en toda la población, pues es mucho. Son muchas más las mujeres que presentan alteraciones en sus estados emocionales. Las lesiones autoinfligidas, incluso el suicidio, son actos que se pueden realizar en cualquier momento de la vida y fueron la segunda causa de defunción en las mujeres de 15 a 29 años en el 2015, que son las cifras o las cifras más recientes que nos da la OMS. Comienzan a experimentar y a enfrentar situaciones que en ocasiones pueden ser el riesgo para el bienestar, la salud y la vida del individuo. 1 de cada 3 mujeres pueden sufrir agresiones físicas y sexuales en algún momento de su vida, lo que veíamos, esta desigualdad, este maltrato a la mujer. Las mujeres y las niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que viven en zonas de conflicto están expuestas más a situaciones más desfavorables de violencia, de violaciones. Cada día, cerca de 830 mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, que es algo que también nos hace diferente con respecto al hombre. La mujer se embaraza, tiene hijos y mueren también al embarazarse porque se exponen a enfermedades, a patologías. Otra cosa importante, según cifras de la Organización de los Estados Americanos, bueno, sabemos que los hombres y las mujeres empezamos vida sexual temprana. Nos dice que en Latinoamérica aproximadamente el 50% de las mujeres entre 15 y 24 años inician vida sexual y cerca del 90% van a conocer algún método anticonceptivo cuando inician su vida sexual, pero solo entre el 48 y el 53% de los jóvenes nunca usarían anticonceptivos. O sea, la mitad, aunque los conocen, no los van a usar. El hombre no queda embarazado, pero la mujer de 12, 15, 16 años, sí. En México, el 23% de las adolescentes inician su vida sexual, de hecho, desde los 12 y los 19 años. De este modo, nuestro país, México, ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, teniendo más o menos la fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 o por 1,000 adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad. En uno de estos embarazos, obviamente adolescentes, hay más riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes gestacional, eclampsia, preeclampsia, bueno, hemorragia obstétrica, infinidad de enfermedades. ¿Cómo es la salud de las mujeres a lo largo de su vida? Bueno, claro, va variando. Se ha visto que las mujeres o las niñas, de hecho, presentan una condición de salud mucho mejor en su etapa de niñas
que los niños. Esto más o menos es antes de los 9 años. Y de hecho, los recién nacidos, cuando nosotros sabemos que son mujeres y vienen con algún problema, bajo peso al nacer, feto restringido, pretérmino, malformaciones, cualquier enfermedad o complicación al nacimiento, si es mujer, nosotros sabemos que va a sobrevivir o le va a ir mejor. Y si es hombre, los hombres mueren más fácilmente cuando nacen con alguna complicación. Posteriormente, ya en la adolescencia, se observa una disminución en el bienestar subjetivo de las niñas. Los trastornos depresivos y de ansiedad se van desarrollando en esta juventud y se van a trasladar a la vida adulta. El dolor de espalda, la cardiopatía isquémica y el cáncer son los más frecuentes las más frecuentes enfermedades en la vejez de la mujer. Vamos a hablar un poquito de estas etapas. Y bueno, tenemos en el hombre y en la mujer el desarrollo tanto de pubertad como de adolescencia. Pubertad, bueno, son aquellos cambios físicos que va a presentar tanto el hombre como la mujer, y en la mujer, bueno, va a ser el desarrollo de sus mamas, el vello púbico, el inicio de sus ciclos menstruales. Y la adolescencia, que es, aquí nos dice, adolescencia procede de la palabra latina adolescere. El verbo adolecer, o en castellano, tiene dos significados: tener ciertas imperfecciones o defecto, y también crecimiento y maduración emocional. O sea, el adolescente presenta estas dos fases: desarrollo físico de niño adulto y el desarrollo emocional. Bueno, aquí les puse este ejemplo para que más o menos se den una idea de cómo las mujeres en realidad somos, nuestro cuerpo físico es complejo y es impresionante, impactante, hermoso, tiene muchas cualidades, y no solamente es el sangrado que nos llega cada mes, sino un conjunto de ciclos, de etapas, de procesos bioquímicos, fisiológicos, hormonales, que tenemos cada mes. Cada mes, las mujeres, a diferencia del hombre, nacemos ya con todos nuestros ovocitos. El hombre, cada que eyacula, va a producir espermatozoides, nosotros no. Nosotros al nacimiento ya tenemos más o menos de 500 a 600,000 folículos, que esos son los que van a irse captando mes con mes para poder ovular el día 15 y, bueno, embarazarnos si es que es lo que deseamos. Estos cambios hormonales en el ciclo van cambiando la temperatura de la mujer, no es la misma todo el tiempo. Entonces, por supuesto que hay mujeres que en la ovulación, a la mitad del ciclo, pues tienen alteraciones en su estado de ánimo, calores, malestares. Bueno, tenemos esta parte de las hormonas que sería muy complejo comentarlas y sería muy largo, pero bueno, lo quería poner para que nos diéramos cuenta de que son varias cosas. Ahí entra el hipotálamo, la hipófisis, los receptores en el ovario, bueno, un sinfín de efectos fisiológicos en nuestro organismo que nos hacen ser mujeres, que nos hacen que cada mes empecemos nuestro ciclo a partir de nuestra menarca, de que empezamos a arreglar. Otros cambios que presenta la mujer es en el embarazo. Bueno, estos son cambios impresionantes que también son muchísimos. Voy a comentar algunos, pero voy a decir así muy poquitos porque la verdad es que son demasiados. El útero en una mujer normal, no embarazada, pesa 75 gramos. Al final del embarazo, el útero va a pesar 1,5 kilos. O sea, imagínense el crecimiento tan exponencial de este útero. De hecho, mide de 6 a 8 centímetros al principio o más bien cuando no está embarazada, y al final del embarazo puede crecer de 32 a 35 centímetros el útero, que es un músculo que se extiende, que se expande. De manera normal, la cavidad uterina puede contener hasta 10 mililitros cuando no estamos embarazadas. En el embarazo contiene de 5 hasta 20 litros, o sea, es muchísimo. El volumen de sangre, el volumen sanguíneo en la mujer va a casi duplicarse, aumenta un 45% de nuestro volumen sanguíneo normal. Para que se den una idea, vamos a aumentar la cantidad de sangre en nuestro organismo de 4 a 5 kilos, a 5 litros durante el embarazo, ya casi al final del embarazo.
vamos a requerir obviamente más aporte de oxígeno y esto nos va a provocar que nuestra cavidad torácica se expanda porque vamos a requerir más oxígeno para poder oxigenar también al feto y el tórax va a crecer de 5 a 7 centímetros durante el embarazo y va a propiciar que se liberen ciertas sustancias para que los músculos del tórax se relajen y no cause dolor en los músculos intercostales. Los riñones también van a aumentar de tamaño de manera normal en el embarazo 1.5 centímetros aproximadamente, y esto es por el aumento de la cantidad de sangre que tienen que estar filtrando, con la que tienen que estar trabajando. Bueno, son muchísimos cambios que ya comentaba, pero bueno, en general, son los que quería comentar. Los vasos sanguíneos, si nosotros lo analizamos, decimos, bueno, si aumenta tanto el volumen sanguíneo, ¿por qué no aumenta la presión en la embarazada? Porque tendría que ser en una persona obesa, también aumenta el gasto, el volumen cardíaco y aumenta la presión. Bueno, porque se modifica el endotelio, el vaso sanguíneo se va a modificar y va a provocar que se vasodilate, que esté dilatado, y de hecho las pacientes en el segundo o tercer trimestre del embarazo tienden a estar hipotensas, por eso la presión elevada en el embarazo es algo terrible, porque es lo contrario a lo que de manera natural tendría que ser. Y estamos hablando, o les acabo de platicar, de algunos cambios que se presentan en la mujer embarazada, pero no estamos hablando de toda la formación de la embriogénesis que está gestando a un ser humano. Le está formando hueso, le está formando músculo, le está formando corazón. El primer órgano que se forma en el embarazo es el corazón. El corazón es lo primero que va a formar la mujer. Vamos a pasar a la etapa de climaterio y menopausia. Vamos a hablar un poquito como de todas estas etapas. Y en la menopausia, bueno, esta se va a presentar de los 45 a los 55 años más o menos en promedio. Nos hablan los libros de que antes de los 40 se podría considerar una menopausia precoz, pero después de los 40 años hasta los 60 se puede considerar normal. Esta es otra etapa muy compleja también de cambios fisiológicos hormonales en la mujer que va a propiciar pues muchas alteraciones. Aquí la parte de la hipófisis, el hipotálamo, las hormonas se llaman gonadotropinas, estimulan las hormonas que van a estimular los estrógenos y progesterona, que es la hormona luteinizante y folículo estimulante. Bueno, todo eso sigue funcionando igual, pero nuestros ovocitos, esos ovocitos que yo les decía, ya nacemos con ellos, pues ya a los 45, 50 años ya vamos a decir que están viejitos, vamos a llamarles así. Entonces, estas señales que le está mandando estas hormonas ya no las recibe de manera adecuada y se van como luteinizando, le llamamos como deshaciendo. Y esto hace que cierta hormona que se llama FSH se eleve y tengamos un montón de alteraciones durante la etapa de la menopausia, que para mí esta es una de las etapas más importantes, de las más importantes en la mujer, porque nos da un montón de síntomas, pero también es la etapa más incomprendida para la mujer, porque tiene tantos síntomas y tan bruscos, la familia no le cree, el médico no le cree, ella no sabe cómo se siente, no sabe cómo expresarlo, piensa que está enloqueciendo. Bueno, es algo tremendo cuando tienen muchos síntomas. ¿Qué manifestaciones presentan las mujeres en la etapa de climaterio o perimenopausia? Bueno, vamos a aclarar, la menopausia fisiológicamente solo es la ausencia de menstruación durante un año. Eso es menopausia. El síndrome climatérico o la perimenopausia son los síntomas que se presentan secundarias a estas alteraciones que provocaron la ausencia de la menstruación. Entonces, el síndrome climatérico nos va a causar alteraciones en el ciclo menstrual, o sea, la mujer en la menopausia va a arreglar 2 veces al mes, un mes sí, 3 meses no, un mes va a arreglar muchísimo hemorragias, otro mes va a arreglar muy poquito, no tenía cólicos, ahora tiene cólicos, dolor en las
las mamas, esas oleadas de calor, esos bochornos que las pacientes nos refieren como un fuego que les va de manera súbita y que sube hacia su cabeza, se sienten muy incómodas. Aumenta el riesgo de que la mujer tenga enfermedades cardiovasculares, por eso es que la enfermedad cardíaca es la más frecuente en la mujer, porque esta alteración en estas hormonas hace que de manera natural, por este cambio hormonal, el colesterol bueno, que es el LDH, se disminuya. Ese colesterol protege nuestras arterias de un infarto, y el colesterol malo, que es el LDL, bueno, le llamamos malo y bueno para que se entienda, este colesterol malo que tapa las arterias, que puede provocar infartos, bueno, pues se aumenta en la menopausia fisiológicamente de manera natural. Entonces hay problemas de los lípidos, hay dislipidemias, hay resistencia a la insulina provocada estos cambios hormonales, entonces puede tener la paciente prediabetes, osteoporosis, porque ese calcio que nosotros debimos de haber cuidado ya en una juventud, si no lo hicimos, bueno, ya estamos con cierta descalcificación, pero aparte en esta etapa hay algo que se llama como una reabsorción de este calcio, entonces los huesos empiezan a descalcificar, y si ya teníamos un problema, bueno, vamos a llegar rápidamente a la osteoporosis. Las mamas se congestionan, están flácidas, tenemos algo que se llama fibrosis, se sienten induradas, dolor, la vulva atrófica, la mujer ya no quiere tener vida sexual porque hay dolor, la vagina es como que se acartona porque ya no tiene este estímulo hormonal que hace que sea elástica, que esté lubricada, hidratada, los esposos no las comprenden, la vejiga, bueno, puede estar caída, el útero puede estar caída porque los músculos del piso pélvico pierden su fuerza, más si son pacientes con sobrepeso, con múltiples embarazos o que se dedicaron a cargar cosas pesadas, bueno, tiende a perder esta fortaleza, esos músculos del piso pélvico, y desciende la vejiga o desciende el útero, y hay mujeres que me han llegado que tienen 10 años y sienten ahí su útero de fuera y por ignorancia no se revisan. La orina tiende a salirse, hay incontinencia urinaria. Bueno, son un montón de trastornos, depresión, por lo que ya les comentaba, tienen alteraciones porque disminuye la serotonina en ellas, entonces tienen cambios bruscos en su estado de ánimo, se sienten enojadas de repente quieren llorar de todo, no pueden dormir, y repito, la parte de la incomprensión, de no tener esta apertura a la mujer a poder ir al médico y platicarle todo esto, porque es penoso para ellas decirle, no quiero tener vida sexual, me duele, mi marido no me entiende, la familia piensa que no tengo nada y que estoy inventando todo esto. Bueno, es terrible para ellas vivir esto cuando tenemos tratamientos, tanto médicamente como homeopáticamente, como un montón de medicina alternativa, pues que las puede ayudar, porque esto es algo que es real, que existe y está descrito fisiológicamente. Vamos a hablar entonces de qué cuidados tiene que tener la mujer en cada etapa. El check-up femenino que se debería de realizar un adolescente, bueno, pues tendría que ser checar esas hormonas, ver su útero y ovarios. Nosotros en el ovario tenemos muchas células que, de acuerdo a este ciclo que comentamos, pueden desarrollar tumores ováricos, porque hay células de la teca, células de la granulosa, o sea, tenemos muchos tipos de células en un solo órgano que es el ovario, y entonces en la edad adolescente se puede presentar un tumor en los ovarios, alteraciones en el desarrollo y en el crecimiento de manera normal de la adolescente, y también esta alteración en sus estados emocionales. Ya comentábamos que en la adolescencia empiezan estas alteraciones en el estado de ánimo, en sus emociones, inicios de depresión, y que se van a trasladar a la edad adulta. Entonces, esto es lo que debemos de vigilar en esa adolescente. Claro, también si inicia vida sexual temprana, pues métodos de planificación familiar. Ya en una mujer adulta, pues el Papá Nicolau,
el ultrasonido de mama, el ultrasonido endovaginal, la colposcopía, y la mastografía ya después de los 40 años tendría que ser como un estudio de rutina. En las pacientes menopáusicas, los mismos estudios más una química sanguínea por esas alteraciones en el colesterol, para ver riñón, para ver glucosa. Bueno, tenemos que ver que todos los órganos estén bien, una densitometría ósea para ver cómo están esos huesitos y algo que se llama una cistografía para ver cómo está funcionando esa vejiga. Esto, claro, estamos hablando de la parte física, pero bueno, el check-up y esta parte pues también es ver a través de nuestras emociones, ver cómo nos encontramos en la parte de la ira, del enojo, de la tristeza, de la depresión. O sea, esto solo estamos hablando de la parte médica. Y nos dice aquí, ¿qué diferencias hay en la salud de la mujer y de hombres? De las mujeres y de hombres. Mientras que los hombres acentúan la importancia de mantener una fortaleza física, las mujeres enfatizan la necesidad de no estar enfermas ni necesitar ver al médico. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo que a su vez está relacionada con sus roles de género y las necesidades de mantenerse en el cuidado de las personas que las rodean. O sea, cumplimos un rol de cuidadoras, pero no nos cuidamos a nosotras. Decimos siempre que estamos bien, aunque no sea así. En el ámbito, hay otra cosa muy importante, esto me pareció muy importante, que en el ámbito médico, muchos estudios que se han realizado, no con respecto por ejemplo, a la menopausia, al embarazo, pero sí, por ejemplo, osteoporosis, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, los estudios que se han realizado han sido en poblaciones masculinas. Entonces, los estudios médicos pues se basan en síntomas de hombres cuando sabemos que las mujeres somos diferentes. Entonces dice, la medicina ha asumido tradicionalmente que los síntomas que presentan los hombres son universales. O sea, nos han hecho a un lado. Muchos síntomas de las mujeres se ignoran, se minimizan o se malinterpretan y se psicologizan, que es lo que comentábamos. No les creemos a esas mujeres. Aquí puse algunas diferencias entre lo que es el cerebro del hombre y la mujer. Bueno, tenemos muchos cromosomas, genes, tenemos 1344 esto solamente es para la parte de nuestro cerebro, y en el hombre se expresan 45 genes. El cerebro de la mujer es femenino desde su nacimiento, el hombre no. ¿Por qué no? Porque la diferenciación sexual fisiológicamente, esto estamos hablando médicamente, no se da al principio, sino se empieza a dar a partir de la semana 8, o sea, antes de la semana 8, médicamente, todos somos mujeres, vamos a decir. Y esta parte de la testosterona se empieza a manifestar después de la semana 8. El peso del cerebro de la mujer es de 1,250 kg, es un poquito más, pesa menos. El del hombre es de 1,350 kg. Y bueno, aquí nos habla de otras cosas, pero bueno, vamos a continuar. La mujer tiene procesos biológicos muy distintos, como ya vimos, en toda la etapa de su vida. Las conclusiones que nos da la OMS es que los estilos de vida saludables se refieren al conjunto de comportamientos que una persona pone en práctica de manera consistente en su vida cotidiana para promover, mantener e incluso mejorar su salud. Tales prácticas son determinadas para el estado de salud, ya que pueden actuar como factores protectores o poner a las personas en riesgo de desarrollar enfermedades. Un factor clave para lograr estilos de vida saludable es la educación. O sea, la ignorancia es lo que nos va a hacer llevar a la enfermedad, ya no los decía ni besan. El conocimiento de todas estas etapas de nuestra vida, tanto el hombre como en la mujer, va a hacer que podamos tener una salud favorable. Dice que se refiere a las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla para promover y mantener un buen estado de salud. Sin el conocimiento de todo esto, pues no vamos a lograr, obviamente, la ignorancia
es nuestro mayor problema. Este es un artículo que se llama Promoción de la Salud de Kitzbühel, espero pronunciarlo bien, y nos dice, una perspectiva mundial señala que la alfabetización o educación en salud incorpora modificaciones en los estilos de vida por medio del manejo de información y técnicas de promoción de cambios de 3 dimensiones: conductas, actitudes y recursos. Y que la interacción entre estas 3 cosas van a permitir a las personas tomar decisiones responsables sobre su salud. De acuerdo a la OMS, la promoción de la salud es el proceso por medio del cual las personas aumentan el control sobre su propia salud para mejorarla. Para lograr un estado de salud óptimo, es necesario primero identificar lo que se requiere para satisfacer las necesidades de salud y cambiar o enfrentar el ambiente al que de manera cotidiana todos los individuos estamos expuestos. O sea, no es muy diferente lo que nos comentan ellos de lo que nos comentan los teósofos. Estos párrafos vienen del libro Despertar a la vida de Krishnamurti y nos dice, la división entre la vida religiosa y el mundo es la esencia misma de la mundanidad. Las mentes de todos ellos, monjes, santos, reformadores, no son muy diferentes a las mentes de aquellos que solo tienen interés en las cosas que proporcionan placer. Así pues, es importante no dividir de la vida en mundana y no mundana. Es importante no hacer distinciones, lo mundano y lo que llamamos religioso, o sea, todo es un conjunto, nuestro cuaternario inferior. Sin el mundo material de la materia, no estaríamos aquí. Sin la belleza del árbol solitario en el monte, sin esa mujer que camina y ese hombre montado en un caballo, la vida no sería posible. Nosotros estamos interesados en la totalidad de la vida, no en una parte concreta que se considera religiosa en oposición al resto. Así, uno empieza a ver que la vida religiosa se interesa por el todo y no por una parte. Hinarajadasa nos dice, es bien sabido que la mujer es más intuitiva que el hombre. La carencia de la rígida mentalidad que caracteriza al hombre le permite a la mujer ser más intuitiva. La sabiduría de los siglos se encierra en el proverbio español que dice, el consejo de una mujer es poco, pero quien no lo toma es un loco. ¿Por qué hay 2 sexos? Hinarajadasa nos dice en el libro de Dioses Encadenados. La división de la raza humana en 2 sexos ha proporcionado a la humanidad algunos de sus más grandes goces en el reino de la bondad y la belleza. Pero si después de la muerte debemos convertirnos en ángeles, es decir, en seres neutros sin sexo, ¿por qué las mujeres deben sufrir los dolores de la maternidad y los hombres no? ¿Por qué, pues, somos hindúes, franceses, portugueses, españoles o ingleses? Si después de la tumba todas muestran diferencias de temperamento y cultura, ¿perderán su valor en el mundo angélico? Si Dios es solamente el Dios de los cristianos, ¿por qué ha permitido la aparición del islamismo después de la venida de Cristo, su Hijo? ¿Y por qué permitió antes que surgiera el budismo, zoroastrismo, hinduismo y confucianismo? Ninguna de estas preguntas tienen contestación desde el punto de vista ortodoxo, pero al fin la teosofía nos da una respuesta que nos parece racional y es la vida con todas sus variedades de climas, razas, los 2 sexos, las diferencias de cultura, las diversas religiones y filosofías, es lo que deliberadamente entiende Dios que debe ser. Él necesita para su finalidad, que es la de liberarse
a liberar a los dioses de sus cadenas, o sea, liberarnos nosotros de nuestras cadenas, liberar a nuestro Dios interno, necesita muchos instrumentos. Entonces, un instrumento es reencarnar como hombre o como mujer, cada uno con sus peculiaridades. Cada uno de ellos, al romper una cadena, debe suministrar al Dios prisionero un tipo particular de experiencia. Y eso es todo.